Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que estéis todos muy bien, pasando un buen verano, de vacaciones. Yo voy a estar con vosotros todo el mes de agosto. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla. Si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura, Géminis, con 3 barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por algo material, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes descubriremos qué es lo que está sintiendo esta persona especial que está en tu mente, o puede ser alguien que entre nuevo en tu vida, porque yo hablo para todos, aquellos que estéis solteros, que busquéis una pareja, que tengáis un alma, una llama gemela o un ex, alguien a quien queráis mucho. Esta noche nos va a confesar qué siente por ti, con palabras muy exactas, y esta baraja es muy adivinatoria. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros dos y qué vais a hacer, Géminis, para lograr esta unión, porque sí es posible estar en la tierra con la persona que amamos. Géminis, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarla a vuestra situación. Comienzo sacando unas iniciales para vosotros y quiero que depositéis la energía vuestra y también la de esa persona que amáis, para uniros. Géminis, ¿quién es esta persona que está enamorada de ti? Puede ser que tengas más de un pretendiente, que sueña contigo, que te espía. Géminis, ¿quién es esta persona para vosotros? Y estas iniciales son vuestras, la o el 0, amigos. Hay un amor eterno entre vosotros porque tengo un pacto de amor entre tú y yo con mucha esperanza y un 6 de copas. Amigos, hay una persona que piensa y sueña contigo desde hace tiempo. Amor, yo me entregaría a ti. Y la I, mi imaginación y la tuya al servicio de la manifestación. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros vuestro número de la semana, que quiero que os den vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles. Géminis, puede ser un propósito de vida, este 1111, 22. Géminis, ¿qué nos quieren decir esta semana para ti en el amor? Voy a darle la vuelta y es el 0. Habéis visto que ha salido la O, amigos. El 0 es un número magnífico porque representa a Dios. Él no tiene un comienzo ni un final exactos en este mundo ni en el universo. Todo será eterno para nosotros. Regresaremos una y otra vez para estar juntos, amor. Estoy dando este salto por ti y contigo. Llegué a esta tierra como un loco. Me fui haciendo mayor, desde un niño hasta ser adulto, porque este 0 también representa a el loco y la carta del mundo, para volver a encontrarte una y otra vez. Amigos, hay una aventura por delante. Quiero que la viváis con mucha alegría y felicidad con este 0. Y viajes entre vosotros. Si esta persona está en la distancia también. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Os leo a todos, trato de responder cuando puedo. Sabéis, Géminis, que me dais mucha alegría en cada lectura. Gracias, activad la campanita, suscribíos, poned un like y comienzo. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Géminis, en el amor, ¿y quién es esta persona que está dispuesta, que ya llegó a la tierra para estar contigo? Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses? Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses? La emperatriz, amigos. El lado más sensual. Tú provocas en esta persona cualquier
Beso, acción, caricia, movimiento, viaje, deseo, ganas de estar contigo, de poder comprometerme con mi emperatriz, de poder decirte todo lo que te amo. Fascinación es lo que siento, admiración. Me siento muy orgulloso de lo que estás haciendo, Géminis, en este momento, para que esta persona te mire así y te idolatre. Cuando estás cerca o lejos, esta persona siempre está pensando en ti. Empezamos con el arcano mayor número 3, Libra, Tauro, el planeta Venus y amor. Deseo poder abrazarte, que estés en mi sofá, hacerte el amor en tantas noches, con mucha pasión, sentimiento, romanticismo, y que tú puedas ponerte algo para mí. Yo también lo haré para ti. Cualquier cosa haría en este mundo porque estuvieras conmigo. La emperatriz. Amigos, colocaré Libra y Tauro. Hay una persona que te ve como su ideal, de esposa, de amante, de compañera, de novia, de novio. La primera carta que salta. Esta persona no duerme siquiera pensando en ti, Géminis. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de agosto y próximos 3 meses, Géminis. La carta de la templanza con las diferencias. Os he hablado de viajes, de la comunicación con el loco y con el mundo en ese número 0. 2 arcanos mayores que saltan para vosotros. Este es el número 14 con Sagitario, Júpiter y la templanza. Géminis, tened paciencia, conservad vuestra calma, porque hay alguien que os está escuchando, no solamente vuestro divino masculino, esa persona, alma, llama gemela, a la que vosotros amáis, sino vuestros guías espirituales. Y yo hago tanto hincapié en esta carta cuando tengo a los ángeles, a la Virgen, puede ser a un arcángel, San Miguel, San Gabriel u otro, porque en mi vida ha sucedido. Entonces yo tengo la necesidad de comunicarlo porque ellos me lo dicen. Vas a tener mucha tranquilidad con esta persona, hay paz en vuestra relación, viajes y una persona que va a empezar a hablarte. Quiero que confíes en esta Virgen y que le digas a tus arcángeles qué es lo que deseas, Géminis. Serenidad, la carta de la templanza con Sagitario. Va a poner al alcance la reunión y esta unión para ti. Tienes una gran protección espiritual en la tierra. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de agosto y próximos 3 meses, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de agosto y próximos 3 meses. ¿Qué más nos quiere confesar esta persona? Miedo. Aún resisto. De nuevo con Sagitario y 9 bastos. Tenéis el poder de la intuición con esta carta. Tu persona ha sufrido en otras relaciones, circunstancias. También siento con la templanza que está buscando su propio refugio en ti, sujetándote, agarrándote y contemplando no solamente tu cuerpo, sino escuchando tu corazón. Haz que esta persona pierda los miedos. Todavía está en pie, aunque tenga heridas de algunas otras relaciones o situaciones complicadas, porque si ha habido dolor, desconfianza, y no creáis que es ego, sino que amor. No deseaba estar en otra relación sufriendo otra vez. Tú le has dado mucha paz a esta persona. Sagitario de nuevo. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de agosto y próximos 3 meses, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de agosto, la reina de copas. Amigos, esta persona te ve como la mujer u hombre de su vida, porque tengo una reina de copas y la carta de la emperatriz. Tú estás sintiendo como un alma, una llama gemela, y necesito que me escuchéis bien porque yo estoy hablando en primera persona y por todos los casos que yo conozco. Las sincronicidades son reales para ti, Géminis. Cuando te vas a dormir, sueñas mucho con esta persona. Te dice que te ama, estás con él o con ella ya viviendo en una casa, algunos os casáis, os veis como pareja. Veis muchos números, puede ser el 13, el 17, el 12-12, el 11-11,
Eso significa que tus guías te están amparando con la carta de la templanza. No es que te lo diga yo, es que te lo dicen ellos, tus arcángeles, tus santos, quienes te acompañan. Puedes tener telepatía con esta persona, os transferís sentimientos, comunicación, mensajes, no solamente a través de los sueños, sino cuando tú estás despierto y la energía de esta persona te está rodeando los brazos, tus arterias, tu cuello, tu corazón y te estás sintiendo tanto como tú a él o a ella. Y esta persona te ve como una pareja ideal. La reina de copas, vais a escuchar vuestras visiones, lo que oigáis y los sueños. Cáncer. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses? Géminis, voy a sacar una carta más para vosotros. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses? La luna llena. Yo te toco, amor. Estoy tras estas noches encendidas, algunas de luna llena, otras no, de luna nueva, para estar contigo. Ha habido un amor secreto entre vosotros, una persona que sigue pensando en ti, que a través de los sueños se comunica contigo. Hablo para almas y para llamas gemelas, los que tengáis sueños lúcidos, viajes astrales, estéis permanentemente sintiendo la energía de esta persona, porque va a haber un encuentro completamente real en la tercera dimensión, en nuestro mundo más real, pero a través del universo y de los espejos, tú te miras y te sintonizas con esta persona. Quiero bailar contigo como la primera vez que lo hice en mis vidas pasadas y te echa mucho de menos. Hay amores secretos, personas que todavía no te han confiado sus sentimientos y que durante las noches pensáis mucho el uno en el otro. La luna representa a la matriz, el útero, las visiones, la energía femenina, la que tú tienes en esta lectura como divina femenina. Quiero que durante las noches de luna llena o nueva hagas rituales, compres una vela blanca, escribas tu nombre desde arriba hasta abajo y vas a dirigirte por la noche al espíritu de la luna y a pedirle un deseo y lo escribirás en esa vela. Este mes tenemos una luna nueva, próxima, amigos, y vais a hacerlo. Tu persona y tú soñándoos mutuamente. Y voy a sacar mi baraja y vamos a saber qué más quiere decirte esta persona, Géminis, con palabras exactas. Géminis, ¿qué es lo que esta persona necesita decirle? Obsesión, os he dicho que esta persona no podía dormir y está constantemente pensando en vosotros porque tengo un 9 de espadas con Géminis. Géminis, ¿qué es lo que esta persona quiere comunicarle a Géminis? ¿Qué es lo que siente? Géminis, intimidad, he pensado mucho en ti, en mi reina. Caballero de espadas, sensualidad, es para vosotros. Con la carta de fascinación, tú eres mi pasión secreta con esas noches de luna llena. Desearía besarte toda la noche y podría arrancarte todo lo que tú llevas. Amigos, es una persona que se va a desatar cuando esté con vosotros. Protección, caballero de espadas, Géminis y Tauro, tú siempre estarás a salvo conmigo. Quiero protegerte de todos. Hay alguien que viene a darte una declaración directamente, a decirte que sueña contigo románticamente, que sigue amándote con la reina de copas y que ve en ti a la persona con la cual puede confluir su vida porque le das mucha tranquilidad, armonía, deseos, pasión, todo, Géminis. Intimidad. He estado intimando conmigo mismo pensando en las veces que hemos hecho el amor. No hay nadie que me haya hecho sentir tanto placer como tú. Ahí te está admirando y tocando, abrazándote. Obsesión, vuestra carta. Géminis, no puedo dormir pensando en ti. Te confieso que he llorado muchas veces mientras recordaba cuando me decías que me querías. Sobre todo en las noches esta persona tiene un futuro, está pensando en algo que puede ser incierto para él o para ella. Ha de abrirse. Colocaré de nuevo Géminis en este 9 de espadas y en vuestro caballero de espadas que viene con la verdad. Hay un reto, unos patrones que corta esta persona, saliendo de la oscuridad. Vamos a saber con el tarot algo más. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses? Géminis. ¿Qué le depara a Géminis? El juicio final, una nueva etapa comienza con nosotros dos y nuestros guías están en la tierra.
desde los cielos para decirnos que podemos ascender y estar juntos tú y yo con Escorpio. La verdad se hará luz. No solamente estaremos en noches con lunas haciendo el amor, sino también en este juicio final. Géminis, ¿estás preparado para esta relación? Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses? Géminis, tu caballero de bastos, os he dicho que esta persona está muy desatada, tiene una libido muy grande por abrazarte, tocarte, besarte, está fantaseando en esas noches cuando se despierta por tenerte en sus brazos. Llega hasta desde un pasado u otro lugar, país. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de agosto y próximos 3 meses? Géminis, era tu carta. ¿Recordáis lo que os he dicho? Las vidas pasadas, ese número 0, porque ahora me estoy emocionando, Géminis. Si pudieseis ver, creo que se siente en mi cuerpo y en mi piel, porque tengo el vello erizado. Así te estoy echando de menos. Géminis, voy a sacar una carta más. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? En esta, tu caballero de pentáculos. ¿Quieres tener una boda por la iglesia, Géminis? ¿Tú crees en los guías y en Dios? Hay una persona que viene con muchos talentos. Es alguien grandioso, muy prestigioso con el caballero de pentáculos. El sol en la base de la baraja, Géminis. Tienes unas cartas preciosas, porque todos llegamos a un punto en nuestra vida para llegar a este juicio final. Has recorrido muchos ciclos, algunos han sido realmente difíciles para ti, Géminis. No puedo decir que no haya habido lágrimas, las hay, pero también tenemos la oportunidad de tener esta relación bendita entre nosotros con el juicio final. Escuchad las trompetas, las que oigáis en vuestros sueños, y a través de vuestro corazón vosotros sabréis cuándo es el momento oportuno. Hay una estrella que os ilumina a cada paso que dais para estar con la persona con vuestra alma llama gemela. Caballero de pentáculos, voy a colocar Escorpio en esta carta. Amor, soy un guerrero o una guerrera. Tengo a Virgo y a Leo, y en esta carta hay una entrada a un nuevo mundo, un lugar con un sol naciente, y puede recordarme antiguas ermitas, iglesias, una persona que confía en su espiritualidad, más al alcance del mundo material en esta carta, porque yo ya sé que el caballero de pentáculos está muy arraigado a la tierra, es una persona conservadora, muy trabajadora, tiene unos ojos muy bonitos, Géminis. Tú te quedas muy impactado cuando los ves, y él o ella a ti también, pero aquí siento que es más importante el cielo que la tierra en esta carta. Miradlo bien, viene alguien para ti que ya te está buscando y mirando en redes sociales. Puede ser que trabajes con esta persona, sea ya tu pareja, y que quiere un nuevo nacimiento de esta relación, estar contigo con mucha alegría, optimismo, felicidad, con la carta del sol, y va a darte muchos regalos. Es alguien muy próspero, hasta económicamente. Caballero de pentáculos, el de bastos, amigos con Sagitario, que ha plagado esta lectura. Los bastos, porque yo también tengo mucho apetito sensual por ti. En cuanto veáis esta persona, yo tengo el 6 de copas, como os he dicho al comienzo de la lectura. Mirad, amor, va a haber un gran abrazo entre vosotros. Siempre os vais a estar queriendo, cuidando, abrazando, mimando, dándole muchos mimos, preparándole comida o algunas sorpresas, viajes a la persona. Amigos Géminis, mirad esto. El 0 es el loco, el infinito de Dios y también el mundo. ¿Y qué ocurre en esta espiral? Porque tú y yo, amor, entre los rincones de este universo, nos hemos encontrado en hojas secas, hojas que pueden ser áridas, otras que son verdes. Hemos dejado pasar una transformación, metamorfosis con las mariposas, pero nos hemos encontrado de nuevo en la tierra. Y en ese momento, Géminis, que yo te conocí, me enamoré de ti, no supe decírtelo. A través del tiempo y de vuestro cariño, lo que habéis hecho con esta persona quedó en su subconsciente. Y hay muchas copas para ti, Géminis, con gran amor, para que tú lo abraces de nuevo y comas con él. Tu 6 de copas, esta persona te recuerda a tu familia. Tú estás abrazando tu sito, recordando tus tiempos pasados, y tu persona también, no pudiendo dormir por las noches. Abre bien los ojos, Géminis,
y dale mucho amor y regalos a la persona que tú amas, porque las calaveras me invitan y me dicen que vosotros renacisteis con el juicio final. No en esta vida, sino en otras y en las siguientes con el 6 de copas. Los dos os echáis muchísimo de menos. Sol en Escorpio, las espirales. Subamos a encontrarnos en esta tierra. Siento que debo de estar contigo, abrazarte. Géminis, vas a tener muy cerca en tu casa algunas piedras, las que más te gusten. Este caballero lleva cuarzos ahumados porque dan mucha fuerza, resistencia y protección. Y mirad cómo llega para tener un alcance y una victoria con vosotros. Voy a colocar Sagitario de nuevo. Y el Sol, amor. Estoy hablando de Leo, un sol que es completamente gigante, con muchísimos rayos de sol que está inundando, Géminis, tus ojos y los de tu persona. Los dos, cuando os miráis, casi que no podéis ni siquiera hablar, estáis en silencios. Vengo a darte con este conejito unas rosas de amor. Estoy enamorado de ti. Nuestra relación va a ser muy productiva, porque los conejos pueden tener crías muy fácilmente y se reproducen. Alcanzan la madurez sensual rápido, y así llego como un lacito y quiero ofrecerme a ti, al sol. Esta persona lo es todo para ti, Géminis, lo que yo siento con la carta del Sol. Y va a haber para vosotros giros, acontecimientos que sean rápidos durante este verano con este Sol, el juicio final y Escorpio, porque sí que se va a hacer la luz, no vais a estar en la oscuridad y estos sentimientos se van a exponer a poder manifestar con el 6 de copas. Cuando la tengo son las vidas pasadas, las almas y llamas gemelas encontrándose. Voy a colocar Escorpio en esta carta de nuevo, Virgo y Leo, en el Caballero de Pentáculos. Si tenéis la grandeza, Géminis, de compartir la vida con esta persona o de casaros con ella, estaría muy feliz de hacerlo ante Dios y tú también, es lo que siento. Gracias a todos por estar aquí. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona especial para vosotros, almas y llamas gemelas, con todas las cartas que hemos visto. Continuad este viaje y estad alegres, porque solamente en levantarnos y ver el sol de día que hemos cambiado, eso significa que ya debemos de dar gracias por todo. Estamos aquí, Géminis, avanzando un día y otro para cumplir con todo lo que deseamos. También hay mucha prosperidad para vosotros en los negocios, aquellos que estéis preparando, planeando viajes, que alguien venga a buscarte con la carta del Sol, el Caballero de Bastos y de Pentáculos. Esta persona está muy cerca de vosotros porque tengo dos cartas de alguien con la mirada que está viendo a través de internet, pero alrededor del mundo, tiene una situación muy privilegiada y se alza en este sol, con corazones para ti, un corazón y un conejo rosa. Gracias de nuevo, activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Pasad una feliz semana y disfrutad de este verano, del sol, de las vacaciones, de salir mucho, de compartir con vuestra familia, con vuestros hijos o los nietos. Si tenéis algún proyecto, es hora de poner esta simiente con el sol, porque va a dar muchos frutos con esta carta. Aquí está todo, amigos, reunido. Gracias y hasta la siguiente lectura, Géminis.